Hola, bienvenido al doctor Héctor Javier Mendoza del INIM. Nos va a hacer una plática respecto a la meteorología de radiaciones ionizantes en México. Ellos mantienen un patrón que no está aquí en Sena porque, por obvias razones, tiene que ver con radiaciones ionizantes y Sena no tiene estas capacidades para mantenerlo. Listo, pues vamos a comenzar. Bueno, mi nombre ya se los dijo, lo voy a omitir. ¿Alguien conoce el INI? ¿Saben que existe el INI? Es el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. ¿Alguien ha oído hablar de él? ¿De dónde vienen ustedes? ¿Qué escuela? De aquí, de Querétaro. De León. Es que queda un poco lejos, por eso no lo conocen. Bueno, pues les voy a hablar un poquito de la meteorología de radiaciones ionizantes en México. Este, eh, Más o menos les voy a dar un panorama enfocado a la parte meteorológica. Ok, pues alguien se ha tomado una placa de rayos X, supongo, ¿no? Una vez en su vida, ¿no? Bueno, esto tiene una historia, ¿no? En 1895, Röntgen descubrió los rayos X. Accidentalmente descubrió esto y inmediatamente tuvo un boom. Aquí se puede ver que después de un año, en 1987, se descubrieron en el 1995. En 1997 ya había 1000 publicaciones y 50 libros en un año. En ese mismo tiempo, Becquerel estaba haciendo estudios de sales de uranio y también descubrió un tipo de radiación que emitían, eso le llamaron los rayos uránicos. Pues, en ese momento, pues era algo nuevo, ¿no? Algo que no se sabía que existía. Entonces, pues era algo desconocido y pues le ponían el nombre, ¿no? Por ejemplo, esto de rayos uránicos. Descubrimiento pues se vio opacado por el descubrimiento de los rayos X, como que no se le veía mucha aplicación. Y por ejemplo, vean, esa fue la primera radiografía que hizo Röntgen, es la mano de su esposa. Entonces inmediatamente pues se les ocurrió, ¿no? Que podemos hacer distintas aplicaciones en la medicina, en la salud, y ya se podía ver dentro del organismo, ¿no? Eso era un boom. Y esa es la mano de su esposa, ¿no? Entonces, cuando lo publicó, pues tuvo un gran interés por este tipo de radiación, ¿no? Entonces, como les decía, el descubrimiento de Becquerel de los rayos uránicos, pues fue opacado, ¿no? Y él, en ese momento, pues no despertó tanto interés, y el propio Becquerel dejó su investigación. Ajá, no hubo, como que fueron muy subsecuentes, entonces los rayos X opacaron. Eh, Acá viene algo interesante. ¿Ustedes saben quién es esta mujer que está aquí? ¿No? ¿Quién es? María Curie, ¿no? Eso, pues es muy poco a veces lo que nos enseñan de todo esto, ¿no? Pero eh, ella en ese momento, pues era una mujer y en ese tiempo la ciencia no era tan accesible para las mujeres, ¿no? O sea, tuvo muchísimos méritos ella. O sea, se graduó en física y matemáticas, hizo su doctorado en física y matemáticas, ahorita les voy a explicar en qué. Y fue algo completamente extraordinario para su época, ¿no? Entonces, ella andaba buscando tesis y como dice aquí, en diciembre de 1897, Marie Curie seleccionó los rayos uránicos como tema principal de su doctorado en física. Ajá. Entonces, en ese momento llegó a pedir un tema de tesis. Este es
Pierre Curie. Y aquí para que vean que la física no es tan seria. Bueno, él después se casó con ella. Después tuvieron una hija que se llamó Irene Curie, también fue premio Nobel de física. ¿Sí? Y básicamente el descubrimiento que hizo Marie Curie pues, tuvo que ver con un problema meteorológico. Ajá. En ese momento pues no se sabía nada de esos elementos o de esos que producían, este, en ese momento todavía ni siquiera le ponían el nombre de radiación. Ajá. Entonces se le ocurrió un método para caracterizar esto. Y lo que hacía era, sabían que un material de cuarzo, al estirarlo, como se ve aquí, producía una pequeña corriente. Y la podían caracterizar y sabían cuál era la magnitud de ese corriente o de la carga. Entonces, usó este método para, tenía un arreglo como el que se muestra aquí, que pues, en ese momento este fue su diagrama que mostraron. Aquí consistía, esto le cuenta que era como una batería, que al estirar el cuarzo se producía una carga, ¿no? Entonces sabían exactamente cuánta carga podía almacenar ese cuarzo y lo que hicieron fue ponerlo con un capacitor de placas paralelas. Acuérdense que aquí hay algo muy particular de la radiación, porque también la luz que nos llega de las lámparas o la que le está llegando al proyector, a la pantalla, es radiación, ¿no? Pero en este caso, ¿cuál es la diferencia o qué es la radiación ionizante? ¿Alguien sabe? ¿No saben qué es la radiación ionizante? ¿O qué es ionizar? ¿No? Ionizar es pues, perder electrones, ¿no? O sea, por ejemplo, una molécula de agua, ustedes sí saben cómo está formada, ¿no? Son dos hidrógenos y un oxígeno. Entonces, si esta radiación tiene el poder de romper esa molécula de agua, ¿qué está haciendo? Pues está desconfigurando, ¿no? Ya no vamos a tener agua, vamos a tener un peróxido y un radical libre, ¿sí? Entonces era la característica que esencialmente se buscaba para cuantificar esos materiales, saber o caracterizar o medir esa radiación que emitían, ¿no? Entonces hizo este instrumento que era innovador en ese tiempo. Ahorita ya hay electrómetros y es más fácil hacerlo, ¿no? Pues esto le llevó al descubrimiento del polonio y después el radio. El radio son elementos radiactivos, ¿no? Como aquí dice, ella tuvo que hacer muchísimo trabajo, purificó 2.8 toneladas para sacar un gramito de radio, ¿no? Pero se dio cuenta con este instrumento que el radio era 1.4 millones más activo, emitía más radiación que el uranio, que en ese tiempo se caracterizaba, ¿no? Ajá. Y pues en noviembre de 1903, la Academia de Suecia entregó junto a Pierre Curie y Henry Becker el Premio Nobel de Física por este descubrimiento de la radiactividad. Y después, también en 1911, le dieron el Premio Nobel de Química por descubrir estos dos elementos nuevos, ¿no? Que era el polonio y el radio. ¿Ah? Entonces ya más o menos se dan una idea de pues, lo extraordinaria que fue Madame Curie. Entonces se vino el boom, a raíz de ese descubrimiento se vino el boom del radio. Era algo innovador y algo que pues en ese momento no sabían que podía causar un daño, ¿sí? Y aquí se puede ver en estas imágenes pues todo lo que les ponían, usaban radio, ¿no? Era, sí le ven más o menos de qué tiene forma. Esa cosa que le ponen un garrafón arriba, ¿no? Sí, más o menos. Esta era una jarra, le ponían agua y esa jarra se mezclaba ahí con el radio y se la tomaba. O sea, como no sabían exactamente qué efectos tenía, pensaban que tenía efectos benéficos para la salud, ¿no? Si se dan cuenta aquí, ¿sí pueden leer qué era esto? Esto que estoy marcando aquí. Un supositorio de radio.
que decían que era ¿cómo se llama? Algo así parecido a la Viagra, ¿no? Imagínate eso, ¿eh? Y pues así había gotas para los ojos, para maquillaje, pinturas para los labios que florecían en la oscuridad, etcétera, ¿no? Se vino el boom. Aquí hay una historia que a lo mejor la han escuchado. También a los relojes los pintaban con radio. Eso les daba una propiedad fluorescente. Entonces, estas eran las chicas del radio, le pusieron. Lo que hacían era trabajar en una industria donde pintaban las carátulas de los relojes, en ese tiempo para los aviones o relojes comerciales, y lo que hacían para pintar muy finamente, por ejemplo, ¿qué se les ocurre hacer para pintar con un pincel y que quede bien finito? Pues agarraba y se chupaban el pincel y así afinaban la punta del pincel y pues obviamente ingerían una cantidad enorme de material radiactivo, ¿no? ¿Ah? Bueno, ya posteriormente aparecieron los efectos, leucemias, etcétera, ¿no? Y aquí otra cosa muy interesante fue el uso en la medicina. Por ahí, en esos mismos años, Pierre Curie se dio cuenta de que había cargado una muestra de radio en un chaleco y le hizo una lesión en la piel. Entonces se lo platicó a un dermatólogo y se le ocurrió emplear para un tratamiento, ¿no? Que fue el primer uso como radioterapia. Entonces, vean esta imagen, por ejemplo, aquí había una lesión, es una niña que tiene una lesión. Se le aplicaba el radio mezclado con otra sustancia que permitía hacer una plasta y se le dejaba ahí al niño y después de un cierto tiempo, pues se eliminaba esa tumoración. Entonces, se empezó a hacer el estudio en aplicaciones médicas, ¿no? ¿Okay? Entonces, pues aquí se presentaban aspectos meteorológicos. En ese momento había una creciente necesidad de uso científico y de industria y el aspecto médico para establecer una referencia meteorológica. Entonces se les ocurrió pues tomar como referencia un gramo de radio y cuantificar esa radiactividad, esa actividad que emitía ese gramo de radio, y en ese tiempo pues se le puso a esa magnitud, se le puso la unidad de Curie, y en eso se mide la actividad. Ajá. La actividad nuclear se mide en Curies, en honor a Marie Curie. Y en México, ¿qué creen que estaba pasando en ese tiempo? Mientras por ahí ya se estaba aplicando el radio, ya vimos que fue a inicios de los años 1900, hasta, por ejemplo, aquí, 1910. ¿Qué creen que está pasando aquí en México? Pues estamos saliendo de la Revolución Mexicana, ¿no? ¿Sí? Y aquí pues empezábamos con la convención del metro, como vieron, bueno, como explicaron en la plática anterior, lo que vieron. Y aquí, más o menos en qué año creen que nos llegó el radio, si allá se estaba aplicando, 1910, 1914. ¿Cómo qué fecha se les ocurre que aquí nos llegó ese material radiactivo? ¿Como en el 10? Pues sí, más o menos, ¿no? Fue en 1917. ¿Sí? Entonces, pues parece que estábamos muy aislados, pero no, ¿no? Fíjense, estaba en 1914, ya estaba ampliando en Europa. En 1917, aquí nos dice que el general Alfredo Beceda, gobernador en ese entonces del Distrito Federal, él era militar. Estábamos saliendo de la revolución, entonces la mayoría de los puestos estaban ocupados por militares, ¿no? Pero pues por ahí leí un poquito de él y fue un extraordinario escritor. Participó en el Plan de Guadalupe y varios tratados de ese tiempo. Entonces, él tuvo esa visión, compró radio y empezaron los tratamientos en los años 20 en México empleándose radio. El cáncer, pues en ese tiempo no tenía forma de curarse. Se usaba hierros calientes para quemar las lesiones por cáncer.
Ajá. Entonces, aquí nos dice que se recibió el primer cargamento de radio. Así cuando nos dicen cargamento, pues parece que nos estamos imaginando un camión o no sé, una cantidad enorme, ¿no? Y vean aquí algo interesante. En Estados Unidos, entre los años 1900 y 1926, 26 años, produjeron 200 gramos de radio. Sí, imagínense de qué tamaño era el cargamento que nos llevó a México, ¿no? Han de haber sido unos 5 gramos, ¿sí? Muy poquito, ¿no? Entonces, se empezó el tratamiento de radio, después se originó el, el Instituto Nacional de Cancerología, que es en ese tiempo fue la máxima organización para el tratamiento de cáncer. Y en 1956 se instala la primera bomba de cobalto en México para dar tratamientos de radioterapia, ¿no? Que era algo parecido a esto, ¿no? Que parece de la época de Frankenstein o algo así, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí les muestro las imágenes. Este era el inicio del INCAN, del Instituto de Cancerología. Esta era la sala de espera, este, y este era un tratamiento con radioterapia, ¿no? Y otra vez aparecen necesidades meteorológicas. En 1968. Ya vimos cuando llegó este aparato en el 56. Y luego hasta 1968 se dan cuenta de que pues no nada más era ponerle radiación por ponerle radiación. Entonces, aquí en una reunión de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica, pues se dieron cuenta de que en América Latina se estaba tratando con procedimientos de dosis de radiación y no se tenía un control dosimétrico apropiado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que pues a lo mejor estaban beneficiando unos cuantos pacientes, pero otros tantos los estaban dañando, ¿no? Por no cuantificar la dosis de radiación. Entonces, esto es algo muy interesante. En 1968 y 1975, la Organización Mundial de la Salud designó 7 laboratorios y uno de ellos, los primeros 7 laboratorios en el mundo, ¿sí? Estoy hablando de países tercermundistas en ese tiempo, se instaló en México. Ajá. Y se instaló en el hospital, en el Hospital General de México, se instaló el Centro Regional de Calibración en Dosimetría. Y ese fue el primer Instituto de Meteorología en México. Pero estoy hablando de meteorología de radiaciones ionizantes, ¿eh? ¿Sí? Entonces, en 1976, el OIA, con el organismo internacional, con la OMS, Organización Mundial de la Salud, pues fundan una red de laboratorios, ¿no? Y pues tenía, el objetivo era que en esa misma red hubiera colaboración y se trabajara en conjunto, ¿no? Y asesoraran a los demás países que no tenían este tipo de laboratorios. ¿Ah? Después, en 1985, ¿qué ocurrió en el 85? El terremoto, ¿no? Entonces, en 1985, pues aquí se ve en esta foto lo que quedó del Hospital General, donde estaba instalado ese laboratorio. Quedó todo demolido, entonces pues lo que se llevaba en avance se tuvo que designar, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues estaba todavía en la década de los 80, pues estaba todavía apenas en auge el proyecto CENAM, ¿no? Lo que es ahora el CENAM. Ya en el año 1994, en el marco del Tratado de Libre Comercio, pues ya se estableció lo que hoy conocemos como el CENAM, estas instalaciones. Posteriormente, todo esto se enmarcó en un acuerdo internacional que se llama el MRA, el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo, y se designó ya atributos legales. Se designó al ININ como laboratorio designado para la meteorología de radiaciones ionizantes, ¿no? Y esto pues, lo hicieron en el marco de la Ley Federal de Meteorología, que les decía que si
El Centro Nacional de Metrología tendrá las siguientes atribuciones: fungir como laboratorio primario del Sistema Nacional de Calibración, conservar el patrón nacional correspondiente de cada magnitud, salvo que su conservación sea más conveniente en otra institución. Y ahí, desde ahí se nos delegó al ININ desarrollar y mantener los patrones nacionales de radiaciones ionizantes. Y estos son los documentos. Aquí algo interesante, la designación lo hizo el doctor Nava, Héctor Nava, en ese tiempo era director del Senado. Pues las funciones que nos tenía el OIA, porque el OIA fue el patrocinador de todo esto, pues era mantener la trazabilidad meteorológica, prestar servicios de dosimetría, promover las recomendaciones internacionales aplicados a la calibración y la realización dosimétrica para efecto de coherencia de las mediciones en todos los países. Y aquí nos decía que debíamos cooperar en esa red que les dije, era fomentar el intercambio de experiencia entre los miembros de la red y la comunidad meteorológica, prestar apoyo mutuo necesario. ¿Sí? Aquí es algo que no está muy definido en la Ley Federal de Meteorología. Aquí el CENAM tiene por objetivo dar soporte meteorológico a todas las mediciones en la República Mexicana, ¿no? En este caso, esto no está bien definido en la Ley Federal de Meteorología, pero el ININ pues, también tiene esas facultades en el área de radiaciones ionizantes para la meteorología científica, normalización y evaluación de la conformidad. Y pues mantenerlos y desarrollar patrones nacionales en el área de radiaciones ionizantes de acuerdo a las necesidades del país. Y aquí es importante, como qué necesidades hay en el país en cuanto a radiaciones ionizantes. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? ¿No les gusta hablar? Bueno, aquí, como ustedes saben, nosotros tenemos que mantener o seguir reglas, ¿no? Y aquí las reglas que marcaba el Buró Internacional de Pesa y Medidas, que es la máximo ente a nivel internacional, pues nos pide desarrollar capacidades de medida, ¿no? Entonces, capacidades de medida son las medidas que podemos hacer nosotros, o esas capacidades que tenemos de medir y que se reconocen internacionalmente. Nos pide también mantener un sistema de calidad. En este caso, nosotros acabamos de renovar nuestro sistema de calidad el año pasado, y si se dan cuenta, aquí nos dice que tenemos un sistema de calidad para dosimetría y radioactividad, ¿no? Esta es la estructura del Departamento de Meteorología del ININ. Tenemos 4 laboratorios básicos: laboratorio secundario de calibración dosimétrica, laboratorio de patrones radiactivos, laboratorio de dosimetría personal y laboratorio de control de imagenología, rayos X, ¿no? ¿Sí? Tenemos 45 CMCs, capacidades de medida y calibración reconocidas internacionalmente en radiactividad, y tenemos 10 CMCs en dosimetría. Es una buena cantidad y un trabajo considerable. Todos estos son patrones primarios. Todo esto se les va a hacer más extraño que lo que ya vieron. Son unidades especiales que se usan para medir las radiaciones ionizantes. Tenemos 5 patrones autorizados por la Dirección General de Normas. Estos son patrones nacionales. ¿Sí? Esto es algo de las instalaciones. Este es un irradiador. Con se mide la dosis absorbida en agua, o sea, la cantidad de energía que deposita la radiación en agua. ¿Sabe por qué se mide en agua la dosis? ¿No? Primero, pues porque no podemos usar un ser humano para medirla, ¿no? ¿Sí? Entonces se mide en agua. ¿Por qué? Pues porque nosotros más del 80% somos agua, ¿no? Entonces se cuantifica el efecto que se tiene en el agua, y después de ahí pues ya podemos dosificar en un paciente, ¿no? O hacer esa extrapolación. ¿Sí? Y este es un patrón secundario que tenemos para medir.
Estas son instalaciones que se usan para protección radiológica, para calibrar instrumentos para protección radiológica. Ajá. Son irradiadores, es decir, aquí tienen una fuente y se caracteriza el campo, con ese campo se calibran los instrumentos que se van a usar para medir ya las aplicaciones, ¿no? ¿Okay? Lo mismo, esta es una cámara de extrapolación para medir dosis equivalente ambiental a 0.7 y dosis equivalente personal a 0.7. De eso necesitaríamos una conferencia más para explicarles. Esto se usa para cuantificar el daño en piel que puede tener un organismo humano por exposición a radiación. Esto se usa en braquiterapia. Braquiterapia es un procedimiento donde se implantan en instantes fuentes radiactivas para curar, bueno, no curar del todo, sino para tratar el cáncer. También tenemos una sala de calibración de monitores de neutrones. Esta bola que ven aquí es un detector de neutrones. Ajá. Y pues nuestro patrón secundario es una fuente calibrada en un primario que es el NPL del Reino Unido. Esta fuente estamos renovándola, ya está por llegar, ya vamos a tener trazabilidad otra vez, vamos a desarrollar las capacidades de medida y calibración de neutrones. Este es el laboratorio de patrones radiactivos, tenemos el patrón nacional de actividad. Ese es otro de los patrones nacionales que tenemos. Y aquí se preparan distintas estándares radiactivos para muchísimas aplicaciones que se tienen en la industria. Más o menos en el 2008 teníamos alrededor de 5,000 servicios. O sea, es un campo muy extenso el uso de las radiaciones ionizantes, ¿no? Ajá. Bueno, el personal del departamento de meteorología, y esas son este es el departamento y esta es una vista desde arriba del departamento. Estamos así como que la mitad del bosque, ¿no? Estamos en la parte entre Toluca y la Ciudad de México, se llama La Marquesa. Ajá, estamos por ahí aislados entre el bosque. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Sí, estamos ahí muy cerca. ¿Las aplicaciones son de uso medicinal? O sea, ¿aplican medicina o hay algún otro tipo de industria que lo trabaje? Es que por ahí se me fue la lámina, no sé por qué no se incluye aquí. No, las aplicaciones son muy amplias. Nosotros, en la parte de protección radiológica, damos servicios a la central de Laguna Verde. ¿Sí saben que tenemos 2 reactores nucleares para producir electricidad en México? En Veracruz y en Laguna Verde. Ajá. Entonces, pues ahí tenemos, pues qué medir, ¿no? Tenemos que caracterizar los haces de neutrones, medir a las personas qué dosis están llevando cuando hacen algún tipo de trabajo. En la parte de radioterapia en los hospitales, ustedes han visto, se me fue la foto, un acelerador de partículas un acelerador lineal para tratamiento de cáncer. ¿No los han visto? Bueno, es una especie de brazo que va girando y va emitiendo radiación. Eso se usan para tratamientos de radioterapia. Por aquí se me fue la lámina, no sé por qué. Y en la parte de medicina nuclear también se usa para por ejemplo, detectar la funcionalidad de un riñón. O sea, tiene un campo de aplicaciones muy grandes. En la parte de industria, se usa también, los aeropuertos han visto que tienen ¿cómo se llaman?
Los controles tienen por ahí un equipo de rayos X para ver lo que llevan en el equipaje, etcétera. Entonces, las aplicaciones en todo México, pues es una gran cantidad de aplicaciones. Nosotros tenemos 5,000 servicios al año. No sé si alguien tenga otra pregunta. Bueno, te voy a hacer esta pregunta para que los chicos puedan contextualizar. La mayoría de tu auditorio son chicos que trabajan en la especialidad de control de calidad. Entonces, si nos pudieras regalar algunos ejemplos de cómo la medición de las energías ionizantes tienen algún impacto en términos de control de calidad. Yo puedo mencionar uno, por ejemplo, en la norma que define los estándares de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua, pues por ahí hay un límite máximo de radiactividad. Entonces, esto significa que toda el agua de uso nacional pues debiera estarse monitoreando constantemente. Esto significa que tu laboratorio estaría disponible para ofrecer este servicio de medición, ¿cierto? Así es. No sé si nos puedas contar otro ejemplo para que ellos sepan que sí tiene relevancia. Pues hay muchísimos, ¿no? Por ejemplo, en un tratamiento de radioterapia, ¿sí? Se necesita un nivel de confianza del 95%. Es decir, tenemos una incertidumbre del 5% donde movernos para que el tratamiento sea exitoso, ¿sí? Entonces, en ese tipo de tratamiento, pues también se necesita un control de calidad. En radiaciones ionizantes en México, a pesar de todos esos años que han visto ustedes, necesitamos reforzar esta parte de aseguramiento de la calidad. Es más, me atrevería a decir que hay varios puntos de partida. Tenemos a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear como órgano regulador, tenemos a COFEPRIS, tenemos a la Secretaría de Salud, ¿sí? Y pues son esfuerzos que parece que divergen, no convergen en algo. O sea, se necesita regulación para el uso de radiaciones ionizantes y el aseguramiento de calidad, por ejemplo, en tratamientos de radioterapia, hacer pruebas, calibrar sus campos, hacer un programa estricto de control de calidad. ¿Para qué? Pues para que los tratamientos tengan éxito. O sea, si no se lleva ese control, en lugar de tener, o sea, si no estamos en ese 5%, puede no curarse o puede no ser efectivo el tratamiento. Y si nos pasamos de ese 5%, pues lo vamos a dañar, ¿sí? Más o menos para que tengan una idea. La otra es en la parte de rayos X. En México se utilizan una gran cantidad de estudios de rayos X, fluoroscopías, rayos X convencionales, etc. Todos estos igual necesitan aseguramiento de la calidad. Así, la parte también de personal ocupacionalmente expuesto, que es, usan un aparatito que se llama dosímetro para saber cuántas dosis está llevando el radiólogo que está todo el día ahí tomando placas. Pues también necesitamos regulaciones claras, ¿no? ¿Sí? Y nosotros pues contamos con esa capacidad. Podemos de alguna manera apoyarlo. Esto, pues, como les digo, no está todavía del todo bien desarrollado en México. En otros países ya van un poco más avanzados en este aspecto, pero en cuanto a capacidad, en México la tenemos, ¿no? Solo falta convencer ahí a la Dirección General de Normas, a la Secretaría de Salud, a la COFEPRIS, para unir esfuerzos y empezar a aplicar normas internacionales. No sé si alguien tenga alguna otra inquietud. O sea, sí les queda claro que, a mí me gustaría una cosa que les queda claro, que las radiaciones ionizantes son benéficas, ¿no? No tienen están estigmatizadas, ¿no? De que pues, radiaciones y luego pensamos en algo malo, ¿no? O sea, haciendo un correcto uso y bajo todo este control podemos tener beneficios, ¿no? Y de ahí estaba la prueba en una foto, ¿no? O sea, si los materiales radiactivos no fueran benéficos, no se siguieran aplicando, ¿no? Entonces se usa para
tratar el cáncer. Y es una de las principales alternativas para darle una expectativa de vida mejor a los pacientes que tienen cáncer. ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera más comentar como maestra. Es muy importante su participación porque al final del día, los doctores no sabemos en salud, en el uso de aplicaciones médicas, realmente cómo están calibrados, certificados o se está realizando la revisión de sus equipos. El control de calidad que ustedes pueden establecer para eso es muy importante. El control de calidad para saber que cuando uno va a un tratamiento no va a hacer una dosificación mayor o menor, es la parte fundamental. Y es la razón de ser de la metodología. La calidad de las mediciones ayuda a que, en todas las áreas, no nada más en la parte del guisante, ayuda a que cuando vamos a tener servicios, solamente en la industria de salud, por ejemplo, ahorita en el agua, que es muy importante, no sabemos qué estamos teniendo. Esa parte que ustedes van a hacer es muy importante. Bueno, pues ya se dieron cuenta que por ahí tienen un campo muy grande ustedes, ¿no? Como estudiantes ahora y después a lo mejor como reguladores, ¿no? Que aplicar en la aplicación de sistemas de calidad. Esta parte está todavía en desarrollo. Entonces hay campo para empezar a hacer estudios, ¿no? Gracias.